Hola, buenas tardes a todos, a todas los que nos están acompañando en esta mesa. Vamos a retomar la actividad después de las mesas que tuvimos por la mañana con los panelistas, con las ponencias que fueron seleccionadas para esta primera mesa. Les recuerdo, que tenemos 10 minutos para la presentación y después al final vamos a tener un tiempo para preguntas. Vamos a comenzar con la primera ponencia, que se titula Aspectos éticos en la redacción de trabajos científicos. Los autores son Carlos Jesús Canova Barrios y Silvia Bulliat, de Buenos Aires, Argentina. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo desde Argentina, desde Buenos Aires. Yo soy la doctora Silvia Bulliat, docente de grado y de posgrado, y me acompaña el doctor Canova Barrios, que también es docente de grado y posgrado. Por lo tanto, vamos a abordar muy rápidamente y sucintamente ciertos aspectos éticos que entendemos son críticos y cruciales en la redacción de los trabajos científicos. Por lo tanto, vamos a hablar de que la investigación científica, en tanto es importante en el avance y en el desarrollo de la ciencia en función de construcción científica, debe tener una protección de derechos y bienestar en los sujetos que participan de dicha investigación. El nivel de protección que nosotros debemos considerar como ética de la investigación debe ir relacionado en forma integral e integrada con lo que mencionamos en esta disertación como ética de la publicación, en tanto que es el pilar de la difusión del conocimiento. Esto implica que cuando conservamos cierta coherencia, pero además protección acerca de quienes participan en nuestro campo de investigación, debemos tener cierta prudencia en la publicación científica en la medida en que la relevancia, el crecimiento y el reconocimiento profesional van de la mano de también el respeto y la confidencialidad y el cuidado de quienes participan de esa investigación. Podemos decir también que estos aspectos éticos van a estar relacionados con la escritura, con la utilización del lenguaje, con la literacidad y la escritura científica en la redacción de los trabajos, ya que tanto como docentes de grado y de posgrado, que en este momento es el desarrollo profesional al cual nosotros estamos haciendo referencia, el dilema de publicar o no publicar hace directamente a que podamos avanzar en el desarrollo de nuestro desempeño a nivel institucional y que muchas veces ese desarrollo no es fácil, no es acompañado por quienes nos rodean, por ciertos contextos y ciertos ámbitos, ya sean públicos o privados, en tanto que hay una determinada presión entre los pares, directivos, conductores o gestores en función de auditorías, en función de integrar equipos cuando realmente no se respetan cada una de las pautas en función de lo que debemos considerar autores de un trabajo. Esto nos lleva a tener que mencionar ciertas conductas antiéticas ligadas a la redacción de los artículos y por lo tanto voy a dejarlo al doctor Canova para que pueda desarrollar esta temática. Bien.
Muy buenas tardes. Como menciona la doctora Bulia, el conflicto actualmente al que nosotros nos enfrentamos como investigadores parte un poco de esta cuestión del publica o perece, en la cual como docentes, profesionales o investigadores se nos evalúa por la cantidad de productos que tenemos en investigación, y muchas veces esta presión también contribuye a que la calidad de los productos que se están enviando a publicar no sea la correcta. Algunas de las conductas antiéticas ligadas a la redacción y a la publicación de trabajos de artículos científicos son las que vamos a estar mencionando ahora brevemente. Empezamos con la primera, que tiene que ver con la publicación múltiple o publicación también redundante, que son los temas o los términos que se utilizan usualmente. Recordando un poco que en 1969 surge la regla Ingelfinger a partir de uno de los editores de la revista New England Journal of Medicine, en la cual lo que se menciona es que no podemos publicar la misma investigación en varias revistas científicas como una manera de proteger sobre todo lo que son los formatos de revisiones de literatura y demás de tipo metaanálisis, para evitar como que se generen sesgos, ¿no? Y es una de las cuestiones que muchas veces se suele hacer, de publicar el mismo trabajo en varias editoriales. Por otro lado, también existen lo que son los conflictos de participación o de autoría. Casi siempre nosotros lo que vivenciamos este aspecto es cuando se presiona por parte de algún directivo o alguna persona relacionada con el cargo que uno tiene a que se incluya personas que no contribuyeron sustancialmente como autores de un trabajo científico. Bien, a eso es a lo que nosotros también llamamos como autoría ficticia. Casi siempre, a menos en los ámbitos hospitalarios, la presión está para incorporar a jefes de servicio y personas similares. Por otro lado, se encuentra lo que sería la fabricación y la falsificación de datos, que es cuando nosotros inventamos o modificamos los resultados de un estudio para que den lo que nosotros queremos que dé. En este punto lo que se menciona es cuando se puede modificar los datos de base o los datos finales de pacientes para mostrar que un experimento o que una intervención médica tiene una consecuencia que en la vida real no tuvo, o también cuando hacemos duplicación de los tamaños muestrales, esto de que a veces trabajamos con 30 pacientes y publicamos los datos como si fueran 60. Otra de las conductas que también que se aborda muchísimo y que creemos que es en la que más se hace hincapié en los espacios formativos, refiere a lo que sería el plagio, que es el acto de apropiación de propiedad intelectual de otra persona, y esto incluye desde una idea, o un gráfico, o un texto académico tal cual. En este punto, el plagio puede ser de diversos tipos, y esto es algo que no le explicamos muy bien a los estudiantes, y es que nosotros no solamente cometemos plagio por hacer copia y pega del trabajo de otro, sino también por hacer copia y pega de un trabajo previo nuestro que ya se encuentra publicado, o por tomar ideas de otro y no mencionar quién sería el autor. Y últimamente se está mencionando mucho también lo que sería el plagio por traducción, que antes no era tan común, que es cuando nosotros tomamos un artículo publicado en otro idioma y lo republicamos en el idioma nuestro, haciéndolo pasar por propio. Esto entró bastante ahora, hace poco, en todo lo que sería el ámbito de discusión científica, debido a un caso particular que ocurrió en Perú con unos estudiantes de grado, cuya tesis para recibirse era un artículo publicado en inglés. Por otro lado, también se encuentra la teoría fantasma, que es cuando nosotros no reconocemos a un autor como tal, y esto usualmente se vincula con los conflictos de intereses o inclusive por el pago por redacción. De ahí surge el denominado como el ghostwriter o el escritor fantasma. Bien, también se ha mencionado la expresión de lo que son los conflictos de intereses, que pueden generar sesgo en cómo se interpretan los datos, y la falta de aprobación de los trabajos de investigación por un comité de ética de la investigación. Sin embargo, también últimamente estamos viendo algunos problemas emergentes en cuanto a todo lo que tiene que ver con la ética de la redacción de trabajos, y hace unos años empezaron a entrar también en la discusión científica lo que son las publicaciones en congresos y revistas predadoras, bien, que son revistas sin ningún tipo de proceso de revisión por pares, sin calidad editorial, las cuales cobran exorbitantes sumas por publicar los trabajos de los investigadores, y sucede muy similar con lo que son los congresos predadores, donde el investigador y quien va a escuchar pagan por participar, y también se cobra por lo que sería la publicación de los denominados como actas de congreso o memorias. Las paper mills, que también están ahora mismo en boca de los científicos por un caso que ocurrió hace poco, que destaparon un poco una de estas paper mills situada en Rusia, que son fábricas a las cuales se dedican a producir papers
artículos científicos y cobran a los investigadores por hacerlos partes, dándole algún espacio de autoría, y se estimó que solamente esta fábrica de Rusia representó cerca de 6.5 millones de dólares por año en productos. Bien, la autocitación injustificada también se nota mucho, que es el hecho de que nosotros citemos un trabajo previo nuestro que no tiene nada que ver con lo que estamos publicando, solamente por aumentar la cantidad de citas del mismo. Y finalmente las denominadas granjas de citas, que son acuerdos que se dan entre editores de revistas científicas o entre investigadores para citar mutuamente sus trabajos de manera de aumentar lo que son los factores de impacto de los mismos. Acá lo que trajimos fue una imagen de una invitación que justamente me llegó ayer para un congreso de estos predadores que se iba a realizar supuestamente en Budapest, en Hungría, y ahí estaría un poco como referenciando un trabajo de investigación que en este caso yo publiqué en el año 2022 y se refiere al mismo. Acá también trajimos un poco para mostrar algunos papers de estas revistas predadoras en los cuales algunos grupos de científicos se han dedicado a escribir papers con información ficticia para enviar, para ver qué tanto revisan lo que se va a publicar. Y acá tenemos dos ejemplos grandes. En el primero es un paper que habla acerca de la expresión de los genes Pokémon, particularmente una proteína que se llama Pikachorina, que los que les gusta Pokémon reconocerán a Pikachu en la parte de abajo. Y el segundo trabajo que habla respecto a una epidemia de COVID-19, un brote de COVID-19 ligado, unido al consumo de otro Pokémon que se llama Zubat en Ciudad Paleta, que es donde se desarrolla todo lo que será la primera temporada de Pokémon, ¿no? Bien, sí. Gracias, doctor Canova. Bien, cerrando entonces nuestra charla, queremos poner en claro 3 puntos o 3 consideraciones finales de los aspectos éticos vinculados a la investigación científica, teniendo en cuenta las dimensiones de la propia ejecución, escritura, difusión, en un marco de ejecución de protocolos que se ha dejado de lado o ha dejado en realidad de lado el componente propio de la elaboración del manuscrito. Estamos ajustados a complementar formularios, lo cual ha dejado de acrecentar la creatividad, elaboración, síntesis, reflexión y análisis de los propios investigadores en relación sobre todo a la formación de los alumnos. La formación de los estudiantes debe estar enfocada en estos aspectos y sobre todo en aspectos más allá del plagio o el autoplagio, para que las conductas que nos estamos cuestionando en la producción y en la producción se destaque la formación del investigador, su orientación, su posicionamiento y su propia elaboración respecto a los temas de investigación. Bien, con esto estamos cerrando nuestra charla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a continuar entonces con la próxima ponencia. El título es Tratamiento estandarizado de solicitudes de información de salud basado en evaluación de riesgos. Las autoras son Sabrina López, María Cecilia Palermo y María Cristina Nantón de Buenos Aires, Argentina. Adelante. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Somos Sabrina López, Cecilia Palermo y María Nantón y hoy vamos a exponer sobre el diseño de una herramienta para el tratamiento estandarizado de solicitudes de información de salud basado en evaluación de riesgos. Esta herramienta fue implementada en GOGIES, que es la Gerencia de Gestión de Información y Estadísticas en Salud del Ministerio de Salud porteño, parte de la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria. Bien, antes que nada, algunas palabras a nivel contexto del proyecto. En esta gerencia, en GOGIES, se gestiona información sanitaria que pertenece en su conjunto de la comunidad en general, específicamente quienes entran en contacto con el subsistema público de salud para actividades que dejan un registro de atención, un registro electrónico de atención. Estos registros persisten en bases de datos que GOGIES modela en sistemas de información.
que están específicamente diseñados para generar conocimiento en el marco de proyectos internos o en respuesta a solicitudes de información específicas. Lo que hace GOGIES es producir y mantener indicadores sobre salud pública en la capital federal, y también disponibiliza información oportuna y de calidad para los actores que requieren información sanitaria. Estas solicitudes de información pueden tener distintos objetivos, como la gestión de la infraestructura y los recursos sanitarios, la investigación académica, o puede también estar vinculada a pedidos de acceso a la información pública. En todos los casos existe una herramienta específica, que es la mesa de ayuda del Ministerio de Salud, en el cual estas solicitudes se gestionan. Así a allí se dirigen tanto profesionales como investigadores, investigadoras y pedidos de la comunidad en general. Otras palabras sobre el marco del proyecto a nivel necesidades. La necesidad principal era estructurar la respuesta a las solicitudes de información que incluyen información desagregada, con identificadores o contexto libre, que por sus características pueden requerir mayor cautela para un uso ético y responsable de los datos. Los objetivos puntuales eran generar una metodología que fuera interpretable, unívoca, ágil y también generalizable para el tratamiento de todas esas solicitudes de información. El segundo objetivo era poder incorporar la evaluación de riesgos como ordenadora de estos procesos decisorios para la disponibilización de reportes. Bueno, ahora les vamos a explicar un poco en qué consistió el desarrollo de este procedimiento. En primer lugar, lo que hicimos fue un relevamiento bibliográfico y normativo. Estamos hablando de un uso secundario de datos de salud que fueron capturados en el contexto de atención y quieren ser usados con otros fines. Entonces eso tiene recaudos particulares. En particular queríamos desarrollar un procedimiento que estuviera basado en riesgos, es decir, que incluyera en los criterios de disponibilización de la información los riesgos que implican para las personas que se trabaje con su información sanitaria, y obviamente eso delimitado por un marco normativo, tanto local de la propia ciudad, así como nacional e internacional. Una vez relevadas estas fuentes bibliográficas y normativas, quisimos identificar las dimensiones relevantes para tener en cuenta en este procedimiento, que es un árbol de decisión acerca de qué pasos seguir para cada solicitud de información, para cumplimentar ciertos requisitos para poder entregarla. Para eso caracterizamos solicitudes de información que habíamos recibido previamente para identificar los típicos casos de uso, y realizamos una actividad grupal entre las analistas y analistas del equipo que responden normalmente a estas solicitudes para conocer sus percepciones sobre los riesgos de potenciales reidentificaciones o filtraciones de estos datos, cuán probables eran y el impacto que podían tener sobre la vida de las personas titulares de los datos, teniendo en cuenta que la información que encontramos, por ejemplo, de acceso a la información pública, de la Agencia de Acceso a la Información Pública, no refiere específicamente a casos de salud. Y una vez identificadas estas variables y diseñado el procedimiento, evaluarlo a partir de casos reales que habíamos recibido, evaluando por distintas personas la facilidad y la consistencia que tenía este procedimiento para arrojar el mismo resultado o resultados comparables para que no fuera operador dependiente. Bien, a continuación vamos a conversar sobre cuál fue el resultado de este proceso de diseño, y podemos visualizarlo, ¿no?, en este flujograma a la izquierda. Este fue el procedimiento diseñado, que en términos generales está compuesto por estos elementos. En primer lugar, una evaluación de factibilidad que discrimina qué pedidos pueden resolverse o no con los actuales sistemas de información. Una evaluación de riesgo inicial, de la cual vamos a hablar en la próxima diapositiva. Una evaluación de riesgo específica que pueda cuantificar cuál es el riesgo de reidentificación de una determinada solicitud de información y que utilice técnicas más avanzadas, algorítmicas, para la anonimización de la información, si esto fuera necesario. Y finalmente, la consideración de cuál es el tipo de uso declarado de la información solicitada. Esto tiene una correspondencia, en colores. Cada uno de estos componentes pueden identificarlo por color en este flujograma. Y es importante mencionar también que toda la primera parte del flujograma ya se encuentra implementada en GOGIES, incluyendo lo que es la evaluación de la factibilidad del pedido. En una vista un poco más detallada, acá podemos
evaluar cómo está compuesta la evaluación de riesgo inicial, este segundo elemento del proceso diseñado. Y lo que podemos ver son, bueno, justamente estas dimensiones relevantes a la hora de hacer esta evaluación. En primer lugar, si la información a disponibilizar contiene texto libre, es decir, texto no estructurado, que puede potencialmente contener información muy sensible. ¿Cuál sería el impacto, en este caso, bueno, de los pacientes para la información que nosotros manejamos en caso de filtración o reidentificación de la información solicitada? Y por otro lado, si hay presencia o no de identificadores directos o indirectos en el reporte a elaborar. Cada una de estas combinaciones, cada combinación de variables en este esquema de tipo árbol da lugar a una decisión específica en cuanto a la solicitud evaluada. Y es importante acá señalar, pese a que no se ve en la visualización, sí en la del diagrama anterior, que efectivamente estos dos elementos, la evaluación de riesgo inicial y específica, interactúan, ¿sí? En particular en lo que hace a los resultados no aceptables de una evaluación de riesgo inicial que requieren medidas más avanzadas. Bien, este instrumento fue implementado en enero de 2023 y acá presentamos los resultados hasta agosto de 2023, hasta el 31 de agosto. Un total de 141 pedidos resultaron aceptables, o sea, se envió la información solicitada sin necesidad de realizar ningún tipo de modificación. 13 pedidos resultaron aceptables con observaciones, es decir, que se solicitó una modificación en el grado de agrupación de la información que fue solicitada o del tipo de indicadores solicitados, y en los casos en que esto incluía información nominalizada se solicitó la firma de un convenio de confidencialidad. 16 pedidos resultaron no aceptables, ante lo cual también se requirió la modificación del grado de agrupación de la información. Se sugirió también el reemplazo de identificadores directos por pseudo-identificadores que no permitieran justamente identificar personas. Y también se solicitó la firma de un convenio de confidencialidad, y 140 pedidos no fue necesario aplicar el instrumento, la ERI, porque implican otro circuito de solicitudes que no tienen que ver con la producción y elaboración de reportes específicos de información. Y en cuanto a los próximos pasos, los pendientes, las cosas que nos quedan para desarrollar próximamente, sería focalizarnos en la evaluación de riesgo específica, tanto en su desarrollo como en su implementación, y en disponibilizar a los y las potenciales solicitantes de información un método que permita autoevaluar los pedidos y anticipar los resultados para poder elaborar solicitudes que estén adecuadas a criterios de uso responsable y ético. Eso es todo. Ahí dejamos un mail de contacto. Bueno, muchísimas gracias. Un lindo trabajo, la verdad. Después vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a continuar entonces con la próxima ponencia. El título es Revisión de estudios secundarios sobre prevalencia de prácticas de autoría no ética. Las autoras son Valentina Palotti, Valeria Arzós, María Eugenia Sandi y María del Carmen Sandi, de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Valentina Palotti, formo parte de un grupo de trabajo junto con Valeria Arzós, María del Carmen Sandi y, bueno, María Eugenia Sandi, que no nos pudo acompañar hoy. Formamos parte de una línea de trabajo de un proyecto de investigación llamado MINCA, que trata sobre distintos temas de ciencia en equipo para la salud, y tanto Valeria como yo somos estudiantes del último año de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur en la ciudad de Bahía Blanca. A modo de introducción, he sabido que en la mayoría de disciplinas se evalúa a los investigadores según el número de publicaciones en las que son autores, y el lema publicar o crecer es el que refleja el incentivo que reciben los investigadores a aumentar su número de publicaciones tanto como sea posible, dañando la integridad científica. Esto se ve principalmente en dos prácticas, que son la autoría honoraria y la autoría fantasma. La autoría honoraria es aquella que ocurre cuando una persona no merece ser autor porque no cumple con los criterios y sin embargo es nombrado como tal, y la autoría fantasma, que es aquella que ocurre cuando una persona cumple los criterios de autoría y no es nombrado en la línea de autores.
Para disminuir la ocurrencia de estos problemas surgen distintas guías o lineamientos. Los más conocidos en biomedicina o en salud son los criterios ICMJ que definen un autor cuando cumple 4 criterios. El primero es relacionado a la concepción del estudio o al diseño, o si no, al análisis de datos. El segundo criterio relacionado a la escritura del trabajo. El tercer criterio relacionado a la aprobación de la versión final. Y el cuarto relacionado a la capacidad de responder cualquier duda que surja en torno al trabajo. Al inicio de nuestro trabajo nos definimos como objetivo principal evaluar la evidencia en la literatura sobre la ética en las publicaciones y también sintetizar las prácticas no éticas y la prevalencia de los mismos en el campo de investigación de biomedicina y salud. En cuanto a la metodología, elegimos seguir los lineamientos del Instituto Joanna Briggs para realizar una umbrella review, que es un tipo de estudio que realiza una evaluación sistemática de las revisiones sistemáticas disponibles sobre un tema específico, que lo que nos permiten es tener una mirada amplia y en perspectiva, o bird eye, sobre un tema específico. Lo que hace es tomar las búsquedas sistemáticas de las revisiones y poder identificar los distintos baches en el campo de investigación y también presentar la evidencia, compararla para también identificar fortalezas y debilidades de la investigación y poder dar recomendaciones para investigaciones futuras. La principal desventaja de este tipo de estudio es que la validez de la umbrella review depende de la calidad de las revisiones sistemáticas que toma y que esta también a su vez depende de la calidad de los estudios primarios que incluye. Para contar cómo fue un poco el proceso que recorrimos, en primer lugar definimos nuestro objetivo y en base al mismo la pregunta de investigación, que fue, en investigación biomédica y en salud, cuáles son las prácticas prevalentes y conflictos éticos que surgen en relación a la autoría en las publicaciones. Luego diseñamos nuestra estrategia de búsqueda, que les voy a contar un poco más adelante, y realizamos una selección de nuestro cuerpo de evidencia, y realizamos la extracción de datos estandarizada y duplicada, y una evaluación de la calidad, gracias a las herramientas también brindadas por el Instituto Joanna Briggs. Y como último paso, un resumen de la evidencia encontrada. Bien, aquí presentamos el flujograma de la búsqueda. Nosotros realizamos la búsqueda en 4 bases de datos y una biblioteca virtual, y en primera instancia recuperamos un total de 402 estudios, los cuales evaluamos según criterios de elegibilidad y de inclusión, e incluimos en nuestra umbrella review un total de 5 revisiones sistemáticas. Estas revisiones en total incluían un total de 375 estudios primarios, de los cuales 185 eran únicos y eran principalmente encuestas descriptivas transversales. Aquí presentamos las 5 revisiones que incluimos. Como resultados generales, todas ellas tratan sobre prácticas de autoría en el campo de investigación de biomedicina y salud, y solo la primera de ellas, que es Marusik y colaboradores, abarca las prácticas de autoría en todas las disciplinas académicas. Esta revisión, además de ser la más completa, es la de mejor calidad. El resto de revisiones tienen una calidad moderada a baja. También mencionar que la revisión de Stretton de 2014 y de Tora y colaboradores de 2019 tienen como objetivo definir la práctica escritura fantasma y conocer su prevalencia. En cuanto a la percepción de los investigadores sobre las prácticas de autoría, en 2 estudios primarios se informa la prevalencia de conocimientos de estos criterios, que varía entre un 49,21 y un 84%. Si bien estos criterios, los ICMJ, son los más conocidos, también reciben críticas por ser considerados irreales o injustos. En cuanto a las prácticas no éticas de autoría, se informa una prevalencia de la autoría fantasma entre un 1 y un 63% en un total de 14 estudios primarios, y la autoría fantasma entre 0,79 y 91% en 18 estudios primarios. Sobre la autoría fantasma, cabe aclarar que en las revisiones que evaluamos, los autores reportan que se encuentran en la literatura una confusión de conceptos que se trata como sinónimos la autoría fantasma con la escritura fantasma, cuando en realidad no son términos similares. La autoría fantasma es aquella que ocurre cuando una persona merece ser autor y no es nombrada como tal, y en cambio la escritura fantasma es aquella que ocurre cuando una persona no debería ser autor porque no cumple los criterios, pero sin embargo realiza contribuciones al trabajo y no es nombrado en los agradecimientos del trabajo. Como podemos ver, los rangos de prevalencia informados son muy amplios y esto se debe a una heterogeneidad metodológica y de la población que incluyen los distintos estudios primarios que son incluidos en las revisiones sistemáticas que evaluamos. En cuanto al orden de autores, vimos que tiene distinta importancia según la disciplina. En biomedicina y en salud, el primer autor es el que realiza mayor parte del trabajo.
y existe en este último tiempo una tendencia en aumento a definir a los 2 primeros autores como con igual contribución, pero no existe una guía clara de cuándo utilizar esta práctica y en quiénes debería usarse. Bien, como conclusiones, la Umbrella Review tiene como principal limitación que depende su validez de la calidad de las revisiones que incluye, y nosotros encontramos muchas limitaciones metodológicas en la evidencia, principalmente por las distintas metodologías y poblaciones que incluyen los estudios primarios, y también por la calidad baja a moderada de las revisiones que encontramos. En cuanto a las prácticas de autoría, sabemos que es un proceso complejo y esta complejidad aumenta en el contexto de trabajo multidisciplinario, y si bien la ciencia en equipo nos permite abordar situaciones o problemáticas complejas de distintas perspectivas y disciplinas, también nos plantea una interrogante a la hora de definir el crédito individual. En las revisiones consultadas se realizan recomendaciones. En primer lugar, las intervenciones educacionales a los estudiantes de grado y futuros investigadores sobre temas de ética de autoría, ya que los países que realizan estas intervenciones reportan menores rangos de prevalencia, de ocurrencia de prácticas no éticas. También una recomendación para los equipos de trabajo, que es definir los criterios de autoría al inicio del proyecto. Y por último, también la importancia de definir las prácticas no éticas de una forma clara para así poder mejorar su reporte y conocer la prevalencia real y así poder diseñar mejores herramientas para disminuir su ocurrencia. Por último, al realizar la búsqueda nos encontramos con que no hay mucha evidencia sobre este tema y creemos que es necesario que haya una mayor investigación, sobre todo en las prácticas de autoría en el contexto de trabajo en equipo. Además, uno de los objetivos específicos que nos planteamos al inicio del trabajo fue conocer e interpretar, digamos, las prácticas de autoría con una perspectiva de género, pero en las revisiones que encontramos no se trata este tema y también creemos que es importante para investigaciones futuras incluir esta mirada. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Y vamos a avanzar hacia la última presentación y después vamos a abrir el espacio para las preguntas. La última ponencia, entonces, el título es Educación en Inteligencia Artificial, principal desafío para su aplicación con beneficio social. El autor es Sigifredo Quintero Contreras, de la ciudad de Bogotá, Colombia. Bueno, muy buenas tardes. Sí, ya puede comenzar. Gracias. Si se observa. No. Está intentando compartir la pantalla, nosotros no la visualizamos. No me está dando compartir. En la flecha que está en la parte inferior de la pantalla hay un rectángulo con una flecha hacia arriba. Ahí tiene... Pantalla completa. ¿Ya? ¿Ya se Ahora observa? Sí. Bueno, muchas gracias. Muy amables a ustedes por la participación. El título de este trabajo es una investigación. Mi nombre es Sigifredo Quintero Contreras, soy profesor investigador. El trabajo que vengo realizando es desde la perspectiva de la educación, la bioética, las organizaciones, y esto forma parte del trabajo que vengo desarrollando. Pues sabemos todos que la tecnología ha traído enormes progresos a la humanidad y vemos cómo hemos evolucionado desde una serie de elementos que hemos tenido, como las reglas de cálculo. Ya no necesitamos reglas de cálculo como en antaño. Ahora ya tenemos calculadoras y calculadoras muy potentes. Sabemos que el cambio es permanente y que además es exponencial y que pues nos permite ir evolucionando de alguna manera u otra
en los diferentes campos. Entonces, diariamente estamos experimentando nuevas tecnologías y cambios en todos los ámbitos, lo que obviamente trae consigo alguna serie de riesgos y de desventajas y grandes ventajas también. Sin embargo, pues esto no nos debe, digamos, de alguna manera impresionar, porque si bien estamos en el humanismo, ya tenemos una perspectiva transhumanista y posteriormente vendrá el poshumanismo, que es algo que también aún no sabemos de qué manera se nos va a presentar. La inteligencia artificial entonces es una tecnología que utilizamos a diario por casi todas las personas, especialmente las que tenemos contacto diario con equipos, por ejemplo, este tipo de presentaciones. Todo esto requiere de la inteligencia artificial y de una u otra manera diariamente la estamos experimentando. Así que esto nos presenta enormes desafíos, ¿cierto? Absolutamente para todos los entes, para todas las organizaciones y particularmente para el sector educativo, lo que se convierte en un enorme reto para los educadores y las instituciones educativas. Entonces, todos estos riesgos pues impactan la vida de una manera u otra de todas las personas, tanto los que estamos hoy, los que vendrán próximamente, las próximas generaciones, y de una manera u otra, lo único que vemos de fondo es que existe un factor que es fundamental para enfrentar los riesgos y ver que la inteligencia artificial se aplique de una manera ética. Ese factor es la educación. La educación que evidentemente pues no avanza al ritmo del vertiginoso crecimiento que tiene la inteligencia artificial. Sin embargo, pues tenemos que empezar a evaluar cómo es que la educación, los educadores, ¿cierto? Vamos asimilando y vamos conociendo estos elementos. Entonces, la educación y la formación en inteligencia artificial, lo que se plantea es que esté orientada a toda la comunidad. Y pues, obviamente, como esta comunidad en cualquier contexto sufre los impactos de la inteligencia artificial, lo más lógico es que esta educación y esta formación sea para toda la sociedad, que sea una educación inclusiva, que tenga accesibilidad por todas las personas, que sea multi e interdisciplinaria y desde luego que tenga un enfoque humano, pero también desde esa perspectiva del enfoque humano que mantenga un equilibrio con la ciencia. Es decir, que no se desequilibre, porque si existe un mayor enfoque o mayor énfasis en la ciencia y no en la educación, pues nos convertimos en ignorantes de esa inteligencia artificial que nos va a impactar. Y lo más importante es una educación que permita comprender plenamente todos los problemas éticos que de alguna manera presentan los adelantos científicos y tecnológicos que trae consigo la inteligencia artificial. De otra parte, pues que facilite que podamos seguir de alguna manera ese proceso de desarrollo de la inteligencia artificial. Uno de los aspectos que quiero resaltar es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que promulgó en 2005, y que habla que las cuestiones éticas deben estar relacionadas, pues, o que están relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas y aplicadas a los seres humanos, es, digamos, el gran objetivo de esta declaración. Y esa declaración va dirigida a todas las personas. Y lo que promueve, desde luego, es que se fomente la educación y formación relativas a la bioética en todos los planos, y que todas las organizaciones deben estimular esta formación, y invita no solamente a las organizaciones público-privadas, sino a todo tipo de organización a que se fomente esto. Realmente en estos años que llevamos ya esta promulgación, pues no vemos mucha efectividad en esto. Entonces, se necesita ver y revisar esta declaración para observar que la educación ética y bioética en inteligencia artificial y demás tecnologías debemos promover su uso ético. Desde la perspectiva de los principios de la bioética, pues si hablamos de no maleficencia, ¿cierto?, de autonomía, de justicia y de beneficencia, entonces son herramientas fundamentales para aplicar desde la perspectiva de la educación en inteligencia artificial.
estos principios de autonomía y beneficencia están más orientados hacia la parte individual, y los principios de no maleficencia y justicia están más enfocados al bien común. Por otra parte, buscamos una educación que también complemente y contemple las 3 leyes de la robótica que don Asimov promulgó hace muchos años, y es que un robot no debe dañar a un ser humano, o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. La segunda ley de la robótica es que un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en oposición con la primera ley, es decir, que no haga daño a un ser humano. Y la tercera, ley que plantea es: un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o segunda leyes. Digamos que estos son los elementos que, junto con el tema de la UNESCO, de la declaración de la UNESCO sobre la bioética y sobre la educación que deben tener todos los seres humanos en el planeta, entonces, junto con algunos elementos de esta ley de la robótica, es lo que nos va a permitir de alguna manera plantear o llegar a una educación en inteligencia artificial que sea aplicada con beneficio social para toda la comunidad y en todos los contextos que puedan existir. Así que el reto grande que tenemos en educación, los educadores, las organizaciones que forman parte de las organizaciones educativas, es bastante exigente, porque tenemos que andar casi que a la velocidad. Si queremos plantear estos retos éticos, tenemos que andar casi que a la velocidad del desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial, lo cual es un reto inmenso, porque sabemos muy bien que la educación se desarrolla de una manera mucho más lenta. Entonces, los retos que también tenemos en educación, los educadores, las organizaciones, pues es un reto bastante importante. Así que eso es un poco lo que quería dejar planteado en este escenario, y quedo pues a sus órdenes para cualquier pregunta que surja. Muchas gracias, muy amables por la atención. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar a todos los autores y autoras de los trabajos, que han sido muy interesantes. No sé si hay preguntas que estén de la gente que está participando a distancia. Si no, por acá tenemos algunas como para hacer. Evidentemente sí, tenemos retos importantes por delante, pero bueno, por lo menos los que estamos participando acá, parece que de acuerdo a lo que se habló hoy a la mañana, estamos más o menos todos dentro de la misma sintonía, ¿no? Yo tenía una pregunta para hacerle a Sabrina, Cecilia y Cristina, con respecto a a los resultados que ellos mostraron, si mostraron los que eran aceptables o no aceptables, y si analizaron el número de los factibles o no factibles, digamos, cuántos pedidos de los que aparecieron, si tienen ese número, digamos, que estaban pidiendo cosas que claramente no eran factibles de obtener. ¿Tienen ese dato? En el relevamiento... Perdón, Mari. No, Ceci, adelante. No, en este relevamiento no focalizamos en la factibilidad, porque si el pedido no es factible de ser respondido, directamente no podemos elaborar el producto, más allá del resultado de la ERI. O sea, la factibilidad evalúa si la información es posible de obtenerse, de procesarse y de brindarse. Después hacemos las evaluaciones pertinentes del riesgo y demás. Pero sí, no, claro. A ver si de todos los pedidos, el desgranamiento, digo, si habían hecho. Digo, bueno, tuvimos 1000 pedidos, de los cuales solamente 300 tuvieron alguna posibilidad de entrar en este algoritmo. Creo que Claudia tenía también otra pregunta al respecto. Yo tengo una pregunta, porque por ahí en algún momento nombraron los pseudoidentificadores. ¿Los están estandarizando? ¿Los están nominalizando? ¿Cómo
están manejando esa información que va surgiendo de esto que empezaron a hacer? Ahí doy yo una respuesta inicial, no sé si Ceci después querrá ampliarla. Pero bueno, pueden existir casos en los cuales la solicitud de información debe ser respondida con reportes que efectivamente contengan identificadores directos, indirectos o bueno, quizás en algún caso algo que quizás no quedó plasmado explícitamente es este elemento de negociación que a nosotros nos permite la herramienta que generamos. Al ser esta herramienta como generalizable, incluso hasta transparente con actores solicitantes, lo que nos permite en un principio es, en negociación con las personas que nos solicitan reportes de información, tratar de minimizar el nivel de riesgo de reidentificación o filtración. Y en ese caso, los pseudoidentificadores son una herramienta que utilizamos al día de hoy y en general creo que queda un poco reflejado en esta planilla, quizás de vuelta no tan explícitamente, es una herramienta que usamos de manera exitosa, digamos, ¿no? Entonces, no está como un elemento, digamos, como un outcome en ese árbol de decisión, pero efectivamente es algo que esta herramienta nos habilitó, como poder incluso ser explícitos en cuanto a, bueno, si dejamos de utilizar este tipo de identificador, podemos generar el reporte en estas condiciones simplemente con un pseudoidentificador, y eso puede perfectamente satisfacer la necesidad que hizo que el solicitante nos escribiera, ¿no? Así que terminó siendo una buena herramienta. No sé si algo más que sumar en cuanto a este punto. No, eso, que muchos de estos pedidos que requieren identificación individual de cada paciente tienen que ver con las trayectorias o los recorridos por distintos efectores a lo largo del sistema de salud, y un pseudoidentificador resuelve ese pedido de la misma manera sin tener por qué identificar a cada persona con un número de historia clínica o un número de DNI, sino simplemente identificar su recorrido sin tener datos individuales, personales. Bien, muy, muy interesante. Están las chicas de Bahía Blanca, están trabajando en alguna, o sea, ustedes mencionaron como una de las recomendaciones, también una de las observaciones, como que había poca investigación en el rubro de integridad científica y demás. ¿Tienen algún proyecto como para empezar alguna línea de trabajo en ese sentido, además de lo que ya estuvieron haciendo, que es bárbaro? Hola, bueno, buenas tardes. Sí, nosotros ahora este año vamos a seguir trabajando, digamos, para investigar sobre estas temáticas que venimos trabajando, que hicimos, digamos, la investigación de la evidencia, de conocer cómo es estas prácticas en la Universidad Nacional del Sur y también en el CONICET. Es el siguiente paso que vamos a dar. Un poco para conocer también cómo es en los investigadores de la universidad, qué es lo que ocurre con estas prácticas, para después sí tomar determinada decisión, sí hacer alguna intervención al respecto. Porque bueno, como dijo Valentina en la presentación, aquellos países que tienen este tipo de intervenciones en las universidades tienen menos problemas de prácticas de autoría, no éticas. Sí, eso va en consonancia con lo que mencionaba Sigifredo, ¿no es cierto? El tema de la educación y de empezar a hablar de estas cosas en las universidades, ¿no? Sí, en el grado. Sí, y tal cual. Clave. Yo quería hacer una pregunta a Carlos sobre esto que tan bien explicaron sobre las cuestiones éticas, ¿no? ¿Qué propuesta tenés como para decir estas cosas que pasan o cómo mejorar estas cuestiones que pasan, esta conclusión que hicieron, ¿no? ¿Qué propuesta tienen como para mejorar las cuestiones de redacción de los trabajos científicos? Bien, en nuestro caso ya venimos trabajando hace un tiempo sobre el tema de aspectos éticos vinculados a los trabajos científicos, principalmente porque estamos en la parte de dirección de tesis. Hola, hola, ¿me escuchan? No. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Sí? Bien, perdón, no sé qué pasó. Bien, en nuestro caso le estaba mencionando que venimos hace tiempo trabajando sobre el tema de los aspectos éticos en la producción de
tanto de trabajos científicos como de artículos, como de tesis, porque los dos tenemos roles como directores de tesis de posgrado, de doctorado y de maestría, y lo que notamos mucho es este tema del copy-pega, sobre todo de tema de plagio, de duplicación de muestras, y más que todo como que lo estamos orientando inicialmente sobre la parte formativa. Bien, o sea, estamos intentando que los futuros investigadores comprendan la importancia de respetar ciertos aspectos éticos en la redacción de sus trabajos, sea cual sea la finalidad, que de hecho hoy otra de las cuestiones que no mencionamos, que también está mucho en juego, es el tema de uso de las inteligencias artificiales. Estábamos sentados en la cafetería de la universidad en la que trabajamos y veíamos a estudiantes hacer los trabajos metiendo todo en ChatGPT y haciendo copy-pega. O sea, íbamos a hablar sobre ética de escritura y nos encontramos con este tipo de cuestiones. Entonces, como que estamos intentando orientarlo mucho más hacia la formación de futuros investigadores y a la sensibilización de equipos de trabajo en investigación, que es algo también que nos hace falta un montón. Me ha pasado mucho que docentes mismos he escuchado que le dicen a sus alumnos, copien y peguen todo de internet, pero con que coloquen la cita, como que con eso todo se resuelve, ¿no? Es el santo llegamos a la iglesia, le decimos los pecados al cura, a quien fuere, y está todo resuelto. Bueno, la cita funciona para algunos más o menos como eso, entonces un trabajo bastante grande de sensibilización de quienes trabajan en investigación o quienes forman futuros investigadores, que también es otro problema que será para una charla posterior de qué pasa con quien promulga investigación pero no hace investigación. Bien. Por otra parte, acompaña un poco la idea de Carlos, porque desde la coordinación académica de carreras de posgrado, estimo que la sensibilización en el hábito de la reflexión, del análisis, de la elaboración personal del conocimiento más allá de la escritura, lo estoy tratando de canalizar como una experiencia piloto en los conversatorios pedagógicos. La evaluación, el seguimiento, el monitoreo de los alumnos de maestría y doctorado lo estoy implementando a través de distintos conversatorios pedagógicos en el marco de evaluaciones de seguimiento en relación a temáticas específicas donde los alumnos tienen que presentar la elaboración de un tema y por lo tanto estamos combinando comunicación oral con comunicación escrita y los canales, la recepción y la emisión y cómo eso se va elaborando desde las distintas producciones escritas que tienen que estar plasmadas en los trabajos de escritura científicos. Muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco nuevamente a todos los autores, a todas las personas que han estado ahora conectadas en el streaming. Vamos a finalizar acá esta mesa y nos preparamos para conectarnos al otro link para la mesa que sigue. Muchísimas gracias a todos entonces nuevamente por su colaboración. Gracias a ustedes. En el próximo link. Muchas gracias por la convocatoria. Muchas gracias.